esta porción y Pedro nos habla acerca de el empezar la vida nueva en Cristo. Y es interesante porque la Biblia lo llama, como lo llama en el versículo que hemos leído 3, nos hizo renacer. Es una vida nueva que uno empieza con Cristo. No olvidemos que la vida cristiana no es una vida religiosa, no es un cambiar de iglesia o cambiar de religión, peor, ni tampoco el que te haces creyente. La vida cristiana se denomina y se define en la Biblia como una vida nueva, una nueva vida que uno empieza y que Dios quiere establecer en nosotros. No con la vida vieja seguir ahora a Cristo o pretender ser cristianos o manteniendo nuestro estilo de vida vieja, mantener nosotros un cristianismo. No, la Biblia lo llama una nueva vida que uno comienza con Cristo. Y por lo tanto, Pedro se dedica a explicar en qué se fundamenta y cómo desarrollar y establecer esta nueva vida que Dios quiere que vivamos, una vida distinta, una vida diferente a la que tuvimos antes de conocer al Señor y que se establece en base al poder del Señor. Y Pedro comienza a hablar de esto en el versículo 1, cuando él dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todos estos nombres que salen en el versículo, si ponen de nuevo la diapositiva, por favor, son nombres de provincias romanas que se encuentran todos en lo que sería actualmente la República de Turquía. Y de paso, hoy tenemos la visita de nuestros misioneros de Estambul, Turquía, Nivaldo y María Esther Latorre, lo escucharemos después del mensaje, y ellos justamente vienen del lugar de donde se refiere Pedro. Todos estos lugares, Galacia, Capadocia, Bitinia, Asia, son lo que eran antes las provincias que hoy se ubican en la República de Turquía, en esta península de Anatolia, que viene a ser un puente entre Europa y Asia desde siglos de siglos. Ahí estaba esta gente. ¿Y Pedro qué dice de ellos? Pedro dice que son como extranjeros. ¿Por qué? Porque estas personas estaban huyendo en realidad de las persecuciones por la fe. Y como huían de las persecuciones, vivían como extranjeros en cada lugar al que llegaban, porque eran como los venezolanos de hoy, ¿no es cierto?, de la República de Venezuela, que hay que orar, que Dios guarde y bendiga, y Dios bendiga a los venezolanos. Igual en esta época, los cristianos eran los que estaban exiliados, huyendo en todos los países por la persecución contra el Evangelio de Jesucristo. Y no olvidemos que hoy pasa lo mismo. Siglo XXI se dice que es el siglo donde más cristianos perseguidos y martirizados tenemos comparado con todos los siglos anteriores de la historia del cristianismo. Hoy se matan más cristianos que en toda la historia del cristianismo. Asia, África y distintos lugares. Hay una intolerancia religiosa tremenda y violenta, especialmente en África y en la India, donde queman templos y matan cristianos todavía. Así que a estas personas, Pedro, ¿qué les dice? Estas personas que se sentían minoría, estas personas que se sentían débiles, estas personas que se sentían atemorizadas, estas personas que se sentían escondiéndose, ¿qué le dice Pedro? Ustedes son elegidos por el Señor. Y Pedro comienza a desarrollar esta enseñanza de qué significa que los cristianos, la persona que nos convertimos, conocemos al Señor, hemos sido elegidos por el Señor, porque es muy fuerte la palabra, que hemos sido elegidos por el Señor. Es más profundo todavía cuando uno lo escucha y con detenimiento lo reflexiona. Por ejemplo, Pedro en primer lugar dice que hemos sido elegidos según el previo conocimiento del Dios Padre, el previo conocimiento del Dios Padre. Es decir, que Dios tomó la iniciativa de conocernos, buscarnos y llamarnos a cada uno de nosotros. Antes de que nosotros supiéramos nada del encuentro matrimonial, ni del Evangelio, ni de Cristo, ni tuviéramos ningún interés en nada de Dios, Dios antes y por encima de todas esas circunstancias, dice la palabra, Dios ya nos había mirado, escogido, conocido y nos buscaba para que podamos conocer a Jesucristo. Y no solamente eso, Pablo profundiza más en esta enseñanza y en Efesios 1:4 agrega, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables. Lo repito porque nuestro cerebro tarda de que captemos esto. Antes de haber hecho el mundo, es decir, antes de Génesis 1:1, dice, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables. Qué tremendo. Quiere decir que desde antes de la fundación del mundo,
Desde antes de la creación, el Señor en su mente eterna, Él ya tenía planeado conocernos, llamarnos al arrepentimiento y que vengamos a una vida nueva en Cristo. Así que no son las circunstancias de quién te invitó, quién te trajo, si el amigo este que me convenció para ir al encuentro o me llevó a RT de los pelos, o de la persona, mi mujer, que me insistía todos los días para venir a la iglesia. No, no, no. Antes de la fundación del mundo, Dios nos conoció, nos amó y nos eligió en Cristo. Este es un misterio. Nadie a lo largo de los siglos de la teología cristiana ha podido resolver el misterio. Algunos dicen que esto significa que Dios sabía que nos íbamos a convertir y nos escogió de antemano porque con el previo conocimiento de lo que íbamos a hacer, Él sabía que cuando se presente el Evangelio nos íbamos a arrepentir, creer en Cristo y por eso nos escogió. Otros dicen que aceptar eso significaría que había algún mérito en habernos arrepentido y creído en Cristo para que nos hubiera escogido y que la elección es por gracia. Así que quiere decir que antes de que Él supiera de que nos arrepentíamos ya nos escogió. Vete a resolver ese misterio y un día me cuenta cómo lo hiciste. Pero mientras tanto nos quedamos con la enseñanza. Nosotros nos quedamos con la enseñanza puntual. Nos eligió antes de la fundación del mundo. Nadie lo puede explicar esto. Esto significa algo tremendo. Significa que Dios te conoció, te conocía y planeó que tú seas su hijo y su hija aquí en la tierra y por la eternidad antes que existan todas las cosas. ¿Te das cuenta tú el sentido de valor, de privilegio, de escogencia personal que esto significa para nuestra vida? Es imposible calcular sus implicancias. Él te conoció, te amó y te llamó para venir a Cristo antes que nacieras. Él tiene un plan contigo que quiere cumplir aquí en la tierra y que en Cristo solamente se puede cumplir, en la vida nueva. Pero además dice, siguiendo en esta enseñanza, Pedro sigue avanzando y ahora agrega, porque nos ha elegido por la obra santificadora del Espíritu. Ahora nos habla del medio, cómo hemos sido elegidos. Y dice que somos elegidos por medio de la obra santificadora del Espíritu. ¿Qué significa esto? Esto tiene lógica. La palabra santificación en el hebreo y en el griego significa lo mismo. Santificación no es oler incienso, ni tener los ojos, ¿no es cierto?, volteados, mirando con las manitos juntas al cielo. Ese concepto místico de la santidad no hay en la Biblia. El concepto de santificación en la Biblia es separación del pecado, apartamiento de toda forma de pecado, sea interno o externo el pecado, de tu corazón o del mundo. Santificación es separación, nunca te olvides, apartamiento para Dios del pecado. Y acá dice que hemos sido elegidos por la obra santificadora del Espíritu. Lógico, porque elegir significa que Dios nos escoge y por lo tanto nos separa del resto, nos saca de la corriente del mundo, nos quita del contexto de que vivimos, de este sistema, te saca de allí, como quien escoge un pescado de un balde de pescados. Bueno, eso es elegir. Nos separó de los demás, nos separó para que no vivamos la vida que se vive en el mundo, para que no vivamos según los valores de este mundo, para que no vivamos en la corrupción de este mundo, para que no vivamos en el estilo de vida que teníamos nosotros antes de la vida nueva en Cristo, para que no pensemos como pensábamos antes de conocer a Cristo. Eso significa elegidos por la obra santificadora. Ser elegido es parte de tu identidad fundamental, por lo tanto. ¿Por qué? Porque si Él te escogió antes de la fundación del mundo y te escogió para apartarte del pecado, parte esencial que te define a ti como persona es que eres elegido por el Señor. Eso nos da a nosotros un estatus y una posición de privilegio. Quiere decir que lo que te define a ti como persona, cuando te preguntan tú quién eres, no es tu nombre, no es tu DNI, no es tu carrera profesional, no es tu contexto social, ni tus estudios académicos, ni lo que haces, ni lo que conoces, ni lo que has viajado. Lo que nos define en esencia a todos es que hemos sido elegidos por el Señor para una vida nueva en Cristo. Eso es lo que define la esencia de tu identidad. Es decir, define lo que somos, la salvación en Cristo y el propósito que Él tiene con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Fíjate qué tremendo valor le da Dios a nuestra vida, ¿no? Que lo que define tu existencia en la tierra no es el azar de lo que te vaya a pasar o lo que te ocurrió, sino que Dios te escogió para separarte del pecado, para cumplir el propósito que Él tiene aquí en la tierra. Pero nosotros lo podemos estorbar, este propósito por el que hemos sido elegidos. ¿Es así? Sí, claro que sí. Por eso remarca Pedro cuál es el propósito del haber sido elegidos. Y él añade,
para obedecer y ser limpiados por la sangre de Jesucristo. Es decir, nos muestra la elección fue antes de la fundación del mundo, luego nos cuenta que somos elegidos por la obra de la santificación, el medio, y luego nos cuenta para qué es la elección. Y dice que somos elegidos para obedecer y ser limpiados por la sangre de Jesús. ¿Por qué somos elegidos para obedecer? Porque la obediencia es un medio central para que Dios restaure nuestras vidas, para que Dios nos sane de la vana manera de vivir que hemos tenido todos en nuestra antigua vida sin Cristo. Y este medio de la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia, esta consagración a Cristo en nuestra vida, en la que tenemos que dejar que nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra mirada, nuestras prioridades, nuestro tiempo, lo que hacemos y tenemos, todo sea bajo el gobierno de Cristo, eso se llama el camino de la obediencia al Señor. Dios te eligió para que obedezcas a Jesucristo. Y uno dirá, pero pastor, bien tela esto, porque obediencia suena pues algo malo, suena negativo, suena que me corta la libertad, suena que me amarran con soga. No, la obediencia es el medio por el cual tú vas a llegar a ser, la obediencia a Cristo es el único medio por el cual nosotros llegamos a ser la persona que Dios ha planeado que tú llegues a ser en esta vida y en la eternidad. Es el medio por el cual llegas a la estatura máxima de tu vida. El único medio, como alguien ha dicho una vez, estar delante del Señor humillados y consagrados es el lugar de más significado, de más poder y de más trascendencia en nuestras vidas. Porque a los pies del Señor, solamente así Dios puede obrar en nuestra vida y llevarte a ser la clase de hombre o mujer que Dios quiere que tú seas en Cristo Jesús. La plenitud de tu vida solo la llegas a alcanzar por el camino de la obediencia y del ser limpiados del pecado por la sangre de Jesucristo. Así que esto, lejos de estorbarnos, lejos de ser una valla insalvable o lejos de ser un obstáculo para el propósito que Dios nos ha elegido, es el medio fundamental que hay que entender, el medio que Dios ha puesto para que Dios vaya tallando, puliendo en ti como escultor el carácter de Cristo, la actitud de Cristo, el amor de Cristo, la humildad, la santidad, la sabiduría, con la paciencia que Dios quiere que tengamos. Así que fíjense ustedes que somos elegidos por todas estas bendiciones. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones que resultan de esto, de la vida nueva? Pedro continúa mencionándolas. Y Pedro pasa a hablar de qué significa ser elegidos por el Señor y qué trae de resultados a nuestra vida. Y él menciona bendiciones. Primero, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Lo que hablábamos. Esta es una vida nueva. Y entramos a la vida cristiana, no se entra por la puerta de un templo. Uno no se hace cristiano porque sirve en un RT o en un encuentro. Uno no se hace cristiano porque lee la Biblia o porque comienza a ir a una iglesia cristiana. Uno se hace cristiano cuando naces de nuevo en el Espíritu. Y nacer de nuevo en el Espíritu es sinónimo de conversión. Es sinónimo de que un momento en tu vida tú aceptas que necesitas a Cristo como tu Señor y Salvador y entregas tu vida al Señor Jesús para que Él gobierne tu corazón. Y ese momento, ese acto de arrepentirnos y creer en Cristo como nuestro Salvador, se constituye el momento en que nacemos de nuevo en la vida espiritual. Ya habíamos nacido de nuestras madres años atrás, ahora nacemos de nuevo. El día de tu nacimiento espiritual es el día de tu conversión y de tu entrega a Cristo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque hoy día mucha gente, Jesús dice, si no nacieres de nuevo en el Espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y es importante como cristianos, cuando nos referimos a quienes van a ir a la eternidad, que tengamos una opinión de acuerdo a la palabra de Dios. Yo, por ejemplo, a veces veo que cuando muere un gran escritor o muere un músico, todo el mundo, y a veces hasta los cristianos, por faltarnos criterio de recordar estas cosas importantes, caemos en decir, no, esta persona seguirá cantando en el cielo, o tocando cajón, o escribiendo novelas, o ser futbolista haciendo goles, qué sé yo, ¿no? Y en la eternidad y en la gloria estará para siempre. Y yo te pregunto, ¿estarán en la gloria? La Biblia dice que no hay nadie que vaya a la gloria porque sea escritor, futbolista, cantante, muy querido, ni muy bueno. La Biblia lo que dice es que solo van a entrar a la gloria los que se arrepienten y creen en Cristo y nacen de nuevo. Si no, busca Juan 3:3. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Jesús dice, os es necesario nacer de nuevo,
la conversión, porque si el que no nace de nuevo no entrará en los reinos de los cielos. Así que no digamos como dice el mundo y seguirá cantando o escribiendo o metiendo goles o tocando cajón en la gloria, porque la verdad que no creo que estemos en la gloria y en el otro lado no creo que puedan tener oportunidad de tocar cajón ni cantar. Así que quiere decir que solo por la conversión se entra a la vida cristiana. Y esto es importante recordarlo, solo por nacer de nuevo se entra a la nueva vida en Cristo. Pero menciona otra cosa, Pedro, dice, para obtener una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. ¿A qué se refiere esta herencia? Es la salvación en el cielo. Cuando los cristianos que sí han nacido de nuevo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, creído en Cristo, muramos, vamos a irnos a la presencia de Dios. Y la palabra nos dice que en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y Jesús nos dice que nos espera y que guardará lugar para nosotros. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo vamos al cielo. Porque por buenas obras ninguno nos salvaríamos aquí, incluyendo quien les habla. Pero los méritos de Cristo en la cruz sí me dan gracia para entrar al cielo, no por mi justicia, sino por la de Cristo. Así que la salvación y el ir al cielo, el estar en la eternidad después de la muerte con Cristo, es un resultado del haber nacido de nuevo en esta vida en Cristo. Si no hubiera nacido de nuevo, no me iría al cielo. Así me entierren en el cementerio evangélico, no me voy al cielo. Porque es el nuevo nacimiento el que me lleva. ¿Me entiendes? Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque mucha gente duda de una vida después de la muerte. Mucha gente duda. Hay gente que me ha preguntado a mí, ¿cómo sabes tú que después de la muerte de repente no hay nada y las moléculas se van al universo y nos fusionamos a la Pachamama y de pronto nos volvemos, qué sé yo, tierra, aire, oxígeno, hidrógeno y se acabó la película? ¿Cómo sabes tú? Yo creo que la mejor respuesta siempre es que si conoces y has experimentado, solo si conoces y has experimentado la vida de Cristo, la presencia de Cristo, la obra de Cristo antes de tu muerte aquí en la tierra, tú sabes que seguirás experimentando la vida de Cristo después de la muerte en la eternidad. Es decir, la vida de Cristo aquí me garantiza tener la vida de Cristo allá, más allá de la muerte. El tema es que si tú no conoces la vida de Cristo aquí, o no has experimentado la presencia del Cristo resucitado, de la vida eterna de Cristo morando en tu corazón suficientemente. Pero para todos quienes lo hemos experimentado, esto debería darnos confianza en que si vivimos por Cristo, moriremos en Cristo, como dice el apóstol Pablo. Y por lo tanto no hay temor para la muerte. Tuve una conferencia internacional donde uno de los pastores contaba su experiencia. Este pastor se sentía mal, le dolía el estómago y entonces no iba al hospital, no iba a la clínica porque decía, me lo paso con una pastilla, una aspirina, como hacen todos, pues no, corriendo de los médicos, al hospital y de todo. Y entonces fue con su esposa y al final de cuentas, análisis para acá, análisis para allá, cáncer terminal. Como dice un amigo, ¿no? Argentino, con la ironía del argentino, me dice, mira, la verdad es esta, Javier, si tú llegas a tal edad y no te duele nada, es que eso es terminal. Cuando no te duele nada, es que fijo es terminal. Entonces, la verdad es que fuera de bromas, la vida aquí en la tierra no es para nadie para siempre. Nadie acá ha sido llamado para quedarse para siempre en esta tierra, gracias a Dios. Hemos sido llamados para vivir un tiempo corto y solo Dios tiene la fecha de vencimiento. Nadie sabe en qué parte, pero la tiene escrita en nosotros y señalándonos que un día se termina la vida acá. Y por lo tanto tenemos que aprender a vivir con la esperanza. Y este pastor, cuando fue declarado con cáncer terminal, él escribió un libro que se llama La Última Flecha. Y él se refería que a partir de allí tomó conciencia que cada día tenía que vivir como si fuera el último, porque él no sabía si era el último. Y que él decía que a los cristianos, aunque no tengas cáncer terminal, todos deberíamos vivir como si fuera el último en nuestra vida. ¿O tú sabes acaso si no es el último? ¿Alguien tiene la absoluta confianza que no es el último? Nadie. Y debemos vivir todos los días como si fuera el último, para acercarnos al Señor, para hablar la palabra de Dios, para amar a nuestro matrimonio, a nuestra esposa, al esposo, a los hijos, para amar a la gente. Vive cada día como si fuera el último. Y cuando tú descubres eso, que en Cristo tienes vida y esa vida va a trascender la muerte y que con Cristo seguiremos viviendo más allá de la muerte, estando conscientes, hablando, pensando, trabajando, conversando y tan conscientes como estás ahora, seguiremos por la eternidad, pero con Cristo, para gracia de Dios,
Entonces debe vivir confiado en la tierra de que podemos vivir sin temor de la muerte, sin el temor de la muerte. Porque cuando nos vamos al cielo, nos vamos a la presencia de nuestro Dios. No nos vamos a la oscuridad, ni a vagar por allí, ni a ser espíritu, ni luces del fondo de un túnel, ni ninguna de esas tonterías. Jesús le dijo al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy tú estarás conmigo en un lugar donde nos reconoceremos, y lo llamó el paraíso. Así que esta vida, que es un espejismo, que se vuelve de pronto dictatorial, imperante, como si fuera lo único que existe, no olvidemos que la Biblia lo llama una sombra que pasa, y que los años no son más que sombras que pasan. Es un tiempo, es un vapor de agua que en la mañana está, y cuando calienta el calor ya no aparece más. La vida es muy breve, muy corta, y todos tenemos que estar preparados para enfrentar la muerte hoy o mañana, y vivir con la confianza en Cristo de que Dios no nos llamó ni nos eligió para vivir libres del temor, libres del dolor, sino para vivir en medio del dolor con la victoria de Cristo. Así que aprende a vivir sin temor frente a la muerte. Aprende a reafirmar la vida que Cristo te ha dado. Aprende a vivir esta vida que tienes en Cristo en intensidad y no viviendo para las vanidades y cosas terrenales y temporales de este mundo que nos succionan la vida y nos roban el vivir para lo que Cristo quiere que vivamos. La vida en Cristo está aquí y nos acompañará a nosotros por la eternidad. Y que el Señor nos llame cuando nos tenga que llamar, porque la vida en Cristo, como Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia, porque me voy a la patria celestial, donde es mejor que aquí, mucho mejor que aquí. Pero además Pedro dice que no solamente hay una herencia reservada en el cielo, no solamente tenemos una vida nueva por la que hemos sido elegidos, sino dice que entre el tramo en el que empezamos aquí la vida nueva en Cristo, en la tierra, y el tramo en que nos toca llegar a la eternidad, todo ese tramo de tierra, de tiempo, Dios no nos está mirando desde el cielo diciéndome, a ver si llegas, ¿no? Esfuérzate, sino que Dios nos protege con su poder hasta que recibamos esta salvación. Es decir, Dios nos ha prometido que no nos dejará solos aquí en la tierra. Pedro dice, o Judas, la epístola de Judas, no el Iscariote por si acaso, otro, dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Qué lindo versículo es este. Este me da la seguridad a mí que no hay nada que pueda hacer a un cristiano caer, desviarse de la fe, destruir su matrimonio, malograr su vida de servicio o terminar apartándose del Señor, tragado por los afanes de este mundo. El Señor nos da la promesa que Él tiene poder para que perseveremos. Él tiene poder para hacerte perseverante hasta el fin. Él tiene poder para que te mantengas fiel. Tiene poder para que te mantengas íntegro en tu matrimonio. Tiene poder para que te mantengas limpio, siendo joven o una joven soltero. Él tiene poder para darnos victoria y perseverar en la fe cristiana. No depende de tu bondad, ni de tu nobleza, ni de tu fuerza de voluntad, gracias a Dios, si no estaríamos fritos. Depende del poder del Señor. Por eso es que podemos ser cristianos íntegros en estos días. Y finalmente Pedro dice, esta vida nueva no está exenta de pruebas. No está exenta de pruebas. Muchas veces nosotros pensamos que si Dios nos ama realmente, nos libraría de vivamos pruebas, ¿no? Siempre se nos viene ese gusanillo a la cabeza, ¿no? Si Dios me ama, ¿por qué permite que pase esta prueba, esta dificultad, este problema, este lío que estoy metido? Bueno, mira lo que dice Pedro. Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, vean que dice, tengáis que ser necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. Es decir, el fuego de la prueba, Pedro la compara como el fuego con el oro. ¿Qué hace el fuego con el oro? ¿Lo destruye? ¿El fuego destruye el oro? No. ¿Qué hace el fuego con el oro? ¿Lo deteriora, lo malogra, lo daña? No. ¿Qué hace el fuego con el oro? Lo depura, lo aquilata, lo limpia, lo purifica, lo afina, lo hace mejor en calidad y en valor de lo que era antes. Y Pedro dice, eso es exactamente por qué es necesaria la prueba. El fuego de prueba es necesario para que Dios aquilate nuestras vidas, para que pula, limpie, sacando la escoria, la suciedad, lo falso,
de cualquier brillo que no sea oro en tu corazón y en tu vida. Y es importante entender que las pruebas son necesarias y hay diferentes tipos de pruebas que Dios permite en nuestra vida. Por ejemplo, hice una pequeña lista de 4. Hay pruebas de las cosas pequeñas, como yo lo llamo. ¿Cuál es la prueba de las cosas pequeñas? Es cuando trabajas, te sacas la mugre, te esfuerzas, te sacrificas todo y recibes poco. Y recibes poco. Poca ganancia, poco crédito, poco reconocimiento, pocos resultados, pocos frutos. ¿No te ha pasado esa etapa en la vida? Todos pasamos por la etapa en la cual la estrechez. Y hay etapas de estrechez en que prueban tu corazón, porque ahí viene la tentación de muchas cosas. Dios está probando y recuerda lo que Jesús dijo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y entonces aquí la prueba es de las cosas pequeñas, de la estrechez, del tiempo difícil. Sé fiel en medio de la prueba, de las cosas pequeñas. Dios te va a bendecir. Luego viene la prueba de la ofensa. Todos hemos recibido calumnias, ataques verbales, chismes, ofensas, cosas falsas contra nosotros. Y entonces tienes que pasar, la prueba de la ofensa te hace pasar por el valle del perdón. Hay que aprender a perdonar. Hay que aprender a perdonar en tu matrimonio, tienes que aprender a perdonar a los hijos, tienes que aprender a perdonar en la iglesia, a los hermanos, a los líderes, en el trabajo, en la familia. Todos pasamos la prueba de la ofensa que hiere tu corazón y tenemos que aprender a remontarla aprendiendo el perdón. Y el perdón lleva humildad, lleva a pulir tu vida, purifica tus corazones, te quita las excusas para el enojo y resentimiento, te quita la actitud agria y te enseña a ser humilde, te enseña a ser verdadero. Victimizándote no arreglas nada, porque crees que tienes la razón y lo que te falta es arrepentirte del resentimiento de tu corazón. El resentimiento es pecado, no es virtud, es pecado siempre y hay que verlo como tal. La prueba del tiempo es cuando nosotros pasamos algo que estamos orando, pidiendo, buscando y orando al Señor y no llega, y no llega, y no llega. Y acá la palabra nos llama a la prueba del tiempo, hay que remontarla esperando en su misericordia. Hay que saber esperar en su misericordia. Dios prueba tu corazón, a ver si tú te mantienes fiel, sirviendo al Señor, yendo a la iglesia, dando tus ofrendas, a pesar que no estás recibiendo lo que tú estás esperando. Dios va a probar tu corazón. La prueba de los límites, finalmente, es la prueba en la cual Dios nos pone en límites que no podemos cruzar. No debemos transgredir esos límites. A veces son límites personales, límites de funciones, límites al liderazgo, límites a tu rol, límites. Dios nos prueba por los límites. Si acá en Perú la gente respetara los límites, ¿cuántas cosas andarían mejor en el país? Desde la administración pública hasta el tráfico. Límites, no cruzar. Ahora, ¿cuáles son las razones y propósitos por los cuales Dios permite las pruebas? Yo creo que hay 3 propósitos por los cuales Dios permite la prueba a todos. Pastores, líderes cristianos, nuevos y antiguos, jubilados y activos. Nadie se salva. Dios nos va a pasar por pruebas a todos. Hay 3 razones. 3 razones que muestran la necesidad que seamos probados y que debemos tomar buena actitud frente a ellos. Número 1, las pruebas nos dan dirección. Las pruebas nos dan dirección. Es decir, las pruebas lo que hacen es, nos recuerdan para qué Dios nos puso aquí. Nos recuerdan las prioridades correctas que Dios quiere que retomemos. Porque generalmente a nosotros, como en juego de Lego, se nos desarma el castillo de vez en cuando con el vértigo de la vida. Y terminamos armando otros Legos que lo que Dios quiere que armemos. Dios quiere que armes prioridades para el plan que Dios tiene con tu vida. No pierdas tus prioridades. ¿Qué hacen las pruebas? Un sacudón de Dios que te hacen pensar. La verdad que esta prueba me ha hecho pensar que no estoy poniendo las prioridades correctas en mi vida. Ni Dios, ni el servicio, ni la palabra, ni mi familia, ni las cosas que Dios quiere que haga. Las pruebas nos ayudan, nos dan visión, las pruebas nos dan dirección, las pruebas nos refrescan el propósito de Dios para nuestra vida. Segundo propósito de las pruebas, protegernos. Protegernos. Y este es lo mejor, ¿no? Es decir, gracias a Dios, no solo Dios abre puertas, también las cierra. ¿Y por qué cierra puertas Dios? Porque Dios nos cuida de errores garrafales en nuestra vida o cosas que nos harían daño. Dios mira el futuro como no lo ves tú ni yo. Y Él, sabiendo dónde van las cosas, te dice, por esta puerta no. Y uno está arrodillado frente a la chapa en la puerta rogando, diciendo, Señor, esta era mi oportunidad de la vida. ¿Por qué me la quita, Señor? Y nos damos cuenta que el Señor nos está protegiendo.
porque nosotros somos tercos e insensatos. Y el Señor nos cierra la puerta con chapa, con cantol, y le mete alambrado de púa encima para que no pasemos. Porque cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la abre. Y es para tu cuidado y para tu bien que Dios lo hace. Y a veces nos damos cuenta, pasa el tiempo y tienes que decir gracias, Señor, porque no salió, porque no funcionó esa puerta, ¿no? Porque nos damos cuenta que hubiera sido de destrucción. Dios nos protege también de nosotros mismos a través de las pruebas. ¿Por qué? Porque en la prueba sale lo que hay en tu corazón. Y entonces Dios te comienza a mirar, mira las motivaciones que tú tenías, mira las ambiciones que tú tenías, mira la pata coja que tú tenías frente a esta situación. Y la prueba te lo confronta. Como alguien dice, los cristianos en la prueba somos como las bolsas filtrantes, las bolsitas filtrantes de té, que cuanto más caliente está el agua, más sale todo lo que había dentro. El calor de la prueba es como el agua caliente en una bolsita filtrante de té. El agua caliente hace que lo que había dentro de la bolsita filtrante salga a flote. Igual la prueba, el calor de la prueba, revelará lo que hay en el fondo de nuestro corazón. Si hay fe, si hay amor, si hay paciencia, si hay deseo de las cosas de Dios y hacer su voluntad, o hay egoísmo, orgullo, enojo, rebeldía contra el Señor, cuando no aceptamos el no de Dios. Y por último, los propósitos para las pruebas es para madurar. Madurar no es lo mismo que pasar los años. Hay gente que envejece y nunca madura. Hay que asegurarse que si vas pasando los años, madures en el Señor, madures en la fe, madures en tu carácter, madures en tu amor a Dios, en tu servicio. Hay gente que envejece y no madura. Ahora, hemos puesto lo del águila ahí, ¿por qué? Porque este madurar en las cosas de Dios significa que Dios nos va a poner retos para crecer, las pruebas. Y se dice que las águilas, cuando van a volar, no lo hacen como otros animales que van volando poco a poco hasta que agarran vuelo. Lo que hace la madre águila en un momento que vive con el nido en un precipicio es, cuando saben que es el momento que están listos los aguiluchos para volar, ¿qué hacen? Los echan del nido. A picotazo lo botan, ¡pum!, del nido. Y cuando caen del nido, o sea, o vuelas, pues, porque si no ya fuiste. O terminas como estampilla de postal al fondo del precipicio o aprendes a volar. Ese concepto de volar, ese concepto de aprender a volar, sí o sí, porque aquí vuelas o vuelas, ¿cierto? Es que exactamente lo que creo que Dios hace con nosotros. Dios nos permite pruebas en las que te obliga a salir del nido, a salir de tu zona de seguridad, a salir de tu lógica de 2 más 2 es 4, si no, no me muevo nadie. Y algunos están agarrados de la paja del nido todavía en el borde para que no lo suelten, ¿cierto? Y cuando Dios te bota del nido, te saca, la prueba te expulsa de tu zona de seguridad, de confort, de lógica, de control, y te obliga, al estar cayendo, te obliga ¿a qué? A aferrarte de Dios. Allí recién muchas veces cuando conocemos a Dios. Es en ese momento cuando estás cayendo en el precipicio y ves que no puedes volar, es cuando realmente los versículos que hablan de la ayuda de Dios en la prueba pasan de ser conocimiento bíblico a ser experiencia personal. Y muchos cristianos necesitan pasar del conocer los versículos que hablan de que Dios nos ayuda en la crisis, en la prueba, en el dolor, en la enfermedad, en el problema, tienen que pasar de conocerlos a vivirlos. Y prepárate porque Dios se va a encargar que así sea. Así que la próxima vez que te expulse del nido ya sabes para qué es. Y cuando sienta que te estás cayendo y se va todo el agua, no va a dejar que caigas como estampilla en el fondo si tú te aferras al Señor. Si tú te aferras al Señor. Si no, va a dejar que te rompan todos los huesos y que te quebrantes para que descubras que el fracaso indica que sin Dios nada podemos hacer. Nada podemos hacer. ¿Y Dios permite que fracasemos? Sí, muchas veces, cuando somos tercos y soberbios y no buscamos al Señor. Para que entonces así con la pata coja podamos acercarnos al Señor, pero enteros. Entonces cuando Dios nos ama, Dios nos bota del nido y nos lleva a nosotros a clamar al Señor. Y ahí descubrimos entonces que Dios no solamente es un Dios que en la Biblia nos dice que nos ayuda, sino que descubre la experiencia de ser ayudado por el Señor. Participa de la vivencia del poder de Dios, del cuidado de Dios, del amor de Dios. Y nadie a partir de allí, nadie tendrá que explicarte cómo es que Dios ayuda en las pruebas.
porque tú mismo lo habrás experimentado. Gracias a Dios por eso, ¿no? Lo que hemos pasado así por esto de ser echado del nido varias veces, descubrimos cómo el Señor en las pruebas te sostiene, en enfermedad, en dolor, en crisis económica, en fracasos personales. Dios te sostiene porque el Señor es Dios de amor, de poder y misericordia. Y Él quiere que madures conociéndolo en medio de tu crisis, en medio de tu fracaso, en medio de tu debilidad, en medio de tu necesidad. Es cuando Dios más puede manifestarse con poder. ¿Qué es lo que falta para que esto ocurra? Clama al Señor, clama a Dios. No es cuestión como los alimentos, bendice Señor los alimentos, no, así no te va a responder Dios. Clamar a Dios es clamar, levantar la voz en el corazón, es hacer de la oración una persistencia, es de hacer un grito del alma silencioso, es un pedir auxilio, es un humillarnos, es un buscar a Dios con todo el corazón. Y cuando lo haces a solas en tu habitación, persistentemente, Dios responde y te sostiene antes que estés tú cayendo en el precipicio. Lo que hemos experimentado esto, sabemos que Dios es poderoso y Padre bueno y misericordioso. Así que te animo a que descubras esta vivencia de Dios obrando con poder en medio de las pruebas.